Con este tutorial, ustedes van a autocorregirse en sus carpetas. A partir de los trabajos visados de los alumnos que enviaron las actividades anteriores, se detectaron los siguientes errores, razón por la cual decidí hacer el presente tutorial para despejar las dudas. Bien, el ejercicio decía, diseña un programa por computadoras que permita cargar 3 números enteros y muestre por pantalla la sumatoria de los números ingresados. Bien, lo primero que teníamos que hacer era la determinación de los datos de entradas, el proceso y la determinación de los datos de salida. Si esto ya está internalizado en su razonamiento, directamente pasan al diagrama de flujo. Yo voy a hacer todo el proceso para que aquel alumno que aún tenga duda pueda entenderlo con facilidad. Bien, el programa, como dice, ingresa 3 números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que hacer un programa para que un tercero, para que otra persona y el usuario, al tipear esos números, la máquina los tiene que absorber y reservarlos en una variable, ¿sí? Donde esas variables que yo, programador, he creado para absorber los números que ingrese el usuario son la variable n1, la variable n2 y la variable n3. Eso quiere decir que el primer número que ingrese el usuario se va a almacenar en la variable n1. El segundo número que tipee el usuario se va a almacenar en la variable n2 y así sucesivamente con el n3. ¿Qué es el proceso? El proceso es aquella operación matemática que yo, programador, establezco para que la máquina resuelva esta situación problemática. En este caso, el programa me dice que se carguen los números y se sume. Bien, por eso dice sumatoria. Entonces me está diciendo que a esos 3 números que cargue el usuario lo debe sumar y el programa debe mostrar el resultado. Bien, si hablamos de sumatoria, estamos hablando de suma, es decir, que el operador que voy a utilizar es un operador aritmético, en este caso el más que representa la suma. Y acá le decimos, por ejemplo, yo establecí que el resultado que va a absorber la sumatoria de esos 3 números enteros va a ser la variable t. Pueden poner la variable que quieran, puede ser total, suma, Laura, Jesús, el nombre que se me ocurra, ¿sí? Pero recuerden que esa variable debe representar al dato que absorbe. En este caso, yo consideré que la t absorbería el total de esa sumatoria. Entonces coloco t, 2 puntos igual, n1 más n2 más n3. ¿Por qué va t 2 puntos igual? El 2 puntos igual, ¿sí? Según la teoría, era el operador de asignación. ¿Qué significa eso? Que le estamos diciendo a la máquina que la variable t va a ser igual a la sumatoria de estos 3 valores que ingrese el usuario. Recuerden que al final de cada línea de programación debemos colocar un punto y coma, ¿sí? Yo lo coloco acá en la determinación de datos de entradas como para que ustedes se vayan acostumbrando, pero en realidad en este caso no es necesario. Pero en el diagrama de flujo y en la codificación del programa sí es necesario. Bien, luego nos dice los datos de salida. Recordemos que los datos de salida son aquellos datos que yo, el programador, quiero que vea el usuario. Hay un grupito de alumnos que la actividad la hizo de esta manera. ¿El error cuál es? Vamos a plantearlo desde el comienzo. Veamos. Dice que todo diagrama empieza con un inicio.
¿sí? Y luego sigue ¿qué? La declaración, acá va la declaración. ¿Qué es la declaración? Son todas las variables que voy a utilizar a lo largo de mi programa. Es decir, la variable N1, N2, N3, como ya tengo acá N1, N2, 3, ¿cuál me está faltando? T, ¿sí? Y ya tengo T acá, o sea que necesito 4 variables. ¿Cuáles serían? N1, N2, N3 y la variable T. En total, 4 variables va a utilizar mi programa. Ahí, ¿qué hice? Las declaré. Y ahora, en este tercer paso, la voy a inicializar. ¿En qué consiste inicializar? En darle un valor a cada variable, ¿sí? Como bien lo estamos diciendo, variable, es decir, que el programador no sabe qué valor va a tomar esta. Entonces, esas variables las debo inicializar en 0. Por eso dice N1, 2 puntos igual, 0. N2, 2 puntos igual 0 y así sucesivamente. Cargamos datos cuando necesitamos que el usuario los cargue. Entonces acá es donde nos vamos a comunicar con el usuario diciéndole, señor usuario, cargue el primer número entero, cargue el segundo número entero, cargue el tercer número entero. Luego sigue el proceso. Como dijimos acá en la determinación de dato, el proceso era igual a la variable t que va a absorber la sumatoria de los 3 números ingresados. Este proceso es el que va en esta etapa. Es decir, le estamos diciendo que la variable t va a absorber la suma de los 3 números ingresados. Y una vez que le haya enseñado la parte operatoria, viene la visualización. ¿Y qué voy a visualizar? La variable t. Uno de los primeros errores fueron que t, 2 puntos igual, n1, punto y coma, n2, punto y coma, n3, cuando habíamos dicho que en el proceso era igual a n1 más n2 más n3. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sumemos. Entonces no pongamos punto y coma. ¿Qué le quiero decir acá? Sumame los 3 números y esos 3 números almacenalos en la variable t. Entonces vamos a cambiar el punto y coma por el más. Y nos quedaría de esta manera. El punto y coma siempre va al final de cada línea de programación. Es decir, en este caso, en esta operación, va después del N3. ¿Por qué? Porque el punto y coma indica que finaliza mi línea de programación e inicializa otra. Y una vez que corregí ese error, pasamos a la muestra por pantalla, ¿sí? ¿A quién voy a mostrar? A la variable que absorbe el resultado. El segundo error está acá, en la muestra por pantalla, donde ustedes declararon la variable t como la variable que va a absorber el resultado y la inicializamos en valor 0. ¿Sí? Donde decimos que la suma de los 3 números enteros va a ser igual a la variable t, es decir, la que absorbe el resultado. Y si acá en la muestra por pantalla teníamos que mostrar el resultado de esta sumatoria, ¿ustedes creen que está bien? No, obviamente, ¿sí? En vez de mostrar la palabra suma, tendríamos que haber mostrado la variable t, que es la variable que absorbe la sumatoria de los 3 números ingresados. El otro error es que luego de la palabra fin, que es cuando finaliza mi programa, debo colocar un punto, lo que indica que ha finalizado mi programa.
Acá tenemos el otro ejercicio, donde dice, diseña un programa por computadora que permita cargar 3 números enteros y muestre por pantalla el doble producto de cada número ingresado. En este caso nos pedía el doble producto. En otro ejercicio nos pidió el triple producto. Cuando habla de doble producto de un número, significa que a ese número lo debes multiplicar por 2. Y si te dice el triple producto de un número, significa que a ese número lo debes multiplicar por 3. ¿Bien? Vamos a analizar este ejercicio. Primer paso, teníamos que, como dijimos antes, si esto no lo podemos hacer en forma mental, a la determinación de datos de entrada, proceso y salida, lo que tenemos que hacer es escribirla, ¿sí? Para recién hacer el diagrama de flujo. Como dato de entrada, ¿qué tendríamos? Dice, diseña un programa por computadoras que permita cargar 3 números enteros y muestre por pantalla el doble producto de cada número ingresado, ¿sí? O sea, en castellano diríamos, nos dice que el usuario te cargue 3 números y que a cada uno de esos números los multipliques por 2. Y si me dice a cada número lo multiplico por 2, eso a la vez me está diciendo que cada número va a tener un resultado. Vamos ahora a determinar los datos de entrada. Entonces vamos a tener el número 1 que lo va a absorber la variable num1 porque yo decidí que se llame así mi variable. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Num2 va a absorber el segundo número entero. Num3 va a absorber el tercer número entero que ingrese por el teclado el usuario. ¿El proceso cuál va a ser? Recién dijimos, si nos dice que muestre por pantalla el doble producto de cada número ingresado, significa que cada operación, que cada multiplicación va a tener un resultado distinto. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el número 1 por 2 va a ser absorbido por la variable de 1, que el segundo número ingresado multiplicado por 2 va a ser absorbido por la variable de 2, que el segundo número ingresado multiplicado por 2 va a ser absorbido por la variable de 2, que el tercer número ingresado multiplicado por 2 va a ser absorbido por la variable de 3. ¿Sí? Observen una cosa, el operador para multiplicar, en este caso en programación, es el asterisco. ¿Sí? Y no nos olvidemos que el operador de asignación, es decir, el igual en programación, es 2 puntos igual. ¿Sí? Tal cual lo hemos puesto acá en el proceso. En esta parte de determinación de datos no es necesario, pero si quieren que nos vamos acostumbrando, también lo coloquemos en la determinación de datos. Bueno, les decía que previo al diagrama de flujo tenemos que determinar los datos, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que debemos analizar la situación problemática para recién. Ya tengo todo determinado y vamos al diagrama. Inicia, bien, y una vez que inicia, sigue la declaración de las variables. La declaración de las variables quiere decir que es acá donde yo debo colocar todas las variables que voy a utilizar. El primer error fue que la variable que va a absorber los resultados es una sola, cuando en realidad son 3, ¿sí? Entonces tendríamos que corregir acá num1, num2, num3,
de 1 del primer resultado, de 2 para el segundo, de 3 para el tercero. Bien, las mismas variables que yo declare son las que debo inicializar. Como son variables, a todas las debo inicializar en 0. ¿Sí? En la carga de datos normalmente no tienen errores, pero sí lo tienen en el proceso. En el proceso pusieron, por ejemplo, que la variable que va a absorber el resultado, que para ustedes es una sola, va a ser igual a num1, punto y coma, num2, punto y coma, num3 por 2. ¿Sí? En realidad acá están diciendo, recuerden, que el punto y coma es el que separa la operación y dice, acá terminó y va a iniciar otra. Eso quiere decir que al haberla colocado acá, ustedes le están diciendo que el resultado va a ser igual al primer número ingresado, que num2, el segundo número ingresado, no va a ser nada. Y el tercer número ingresado lo multipliquemos por 2, pero ese resultado no va a ningún lado, por lo tanto, me daría un error. Y luego dicen que van a mostrar por pantalla el total. ¿Sí? Cuando ustedes han trabajado con una variable que yo le puse de 1, pero varios han. ¿Sí? Veamos. La forma correcta lo correcto sería que bien, lo correcto sería esto. A ver, veamos. Lo correcto sería esto. ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Vamos al comienzo. Tenemos 3 variables para absorber los números que nos ingrese el usuario. num1, num2, num3. Y 3 variables que me absorban las multiplicaciones de cada uno de esos números. De 1, de 2 y de 3. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Todas estas variables, que en realidad son 6, ¿sí? Son las mismas que debo inicializar. Y como son variables, a todas las vamos a inicializar en 0. ¿Bien? Recordemos que debemos poner, por ejemplo, recordemos que debemos colocar la primera variable, por ejemplo, num1, 2 puntos igual 0. ¿Qué significa eso? Que el primer número ingresado, no. Esto significa que la variable que va a absorber el primer número ingresado es igual a 0 en la primera iteración, ¿sí? Y que luego va a tomar el valor que le cargue el usuario. Y así sucesivamente, es decir, esto me dice eso. Ahora vamos a leer la segunda hasta el punto y coma. Recuerden que el punto y coma dice, acá termina esta línea e inicia otra. ¿Y acá qué está diciendo? Que el según ingresado es una variable y que en la primera iteración va a tomar el valor 0 hasta que el usuario le cargue un valor distinto, ¿sí? Y de igual manera puedo leerlos a todos. El cuarto paso, que es la carga de datos. ¿A quién voy a cargar? ¿A quién voy? El cuarto paso es la carga de datos. ¿Y qué estoy diciendo? Que el usuario cargue el primer número, el segundo número y el tercer número. El quinto paso le estamos enseñando ya a la máquina a qué, a realizar el proceso, no,
En el 1, 2, 3, 4, en el quinto paso le estamos enseñando a la máquina a resolver esta situación problemática. Recordemos que acá en la determinación de datos ya hicimos el proceso y habíamos puesto que el primer número ingresado por 2 iba a ser igual a la variable de 1, ¿sí? Y es lo mismo que transcribimos acá y decimos que la multiplicación del primer número ingresado por 2 va a ser absorbido por la variable de 1. Acá decimos lo mismo, que la multiplicación del segundo número multiplicado por 2, ¿por qué por 2? Porque el programa, ¿por qué por 2? Porque la situación problemática me decía el doble producto de cada número ingresado, ¿sí? Ahora sigamos. Y así sucesivamente con el tercer número ingresado multiplicado por 2 va a ser igual a la variable de 3. ¿Y qué voy a mostrar por pantalla? Voy a mostrar por pantalla las variables que absorben los resultados, es decir, de 1, de 2 y de 3. Y luego fin. Cuando coloque fin, punto al final. Y ahí estaría resuelto el problema.